Soy Carolina Tosi de Argentina y voy a compartir este trabajo con ustedes. La configuración de identidades en la historia de la educación se materializa en diferentes prácticas discursivas, como en los currículums, los materiales de enseñanza y las clases, entre muchos otros. En esta oportunidad indagaremos la construcción discursiva de la figura del indígena en tanto otro en los libros escolares argentinos a partir del concepto conquista del desierto. Teniendo en cuenta que la dimensión ideológica de los libros de texto se evidencia en diferentes niveles y a través del despliegue de diversos mecanismos discursivos, el objetivo de este trabajo consiste en demostrar que ciertas representaciones sociales y actitudes políticamente correctas se vehiculizan en la materialidad discursiva de los libros escolares. En este sentido, planteamos que los gestos políticamente correctos no se configuran solo a través de las temáticas y de las palabras, presentes o silenciadas, sino además en elementos microdiscursivos como el uso especial de las comillas, y las caracterizamos como modos de posicionamiento ideológico en general y como huellas de una postura políticamente correcta en particular. Para delimitar nuestro corpus hemos seleccionado libros de historia y ciencias sociales correspondientes al segundo y tercer año del secundario, editados por diversas editoriales argentinas entre 1960 y 2005. Los libros editados, luego del advenimiento de la democracia, en 1983, buscan diferenciarse de la construcción discursiva autoritaria precedente y responder a los nuevos valores de la democracia. De hecho, la construcción de discursos adecuados ideológicamente, acordes con el paradigma democrático y los nuevos diseños curriculares, fue una de las prioridades de los planes editoriales de esta etapa. En el presente trabajo tomamos los aportes de la corriente francesa del análisis del discurso, cuyas reflexiones giran en torno al sujeto de la enunciación y su posicionamiento ideológico. Un enfoque de este tipo es sumamente útil para nuestros fines, pues permite que abordemos los elementos microdiscursivos en estrecha vinculación con su contexto de producción y circulación. Péchet propone encarar un análisis materialista en las prácticas lingüísticas, inscriptas en un determinado contexto sociopolítico y económico. Sobre esta base teórica, Péchet propone el concepto de formación discursiva, que es el espacio de constitución del sujeto y del sentido. En su análisis, Péchet ubica el discurso pedagógico dentro del universo de discursos estabilizados, en tanto difunde conocimientos lógicamente estables. El autor plantea que este tipo de universo no admite la ambigüedad y mediante la manipulación del metalenguaje representa el estado de cosas. Por su parte, Autier aborda los comentarios que el locutor realiza a través de las comillas y tipografía especial. Llegados a esta instancia es pertinente referirnos al ya aludido estudio realizado por Curtin sobre las prácticas y efectos discursivos ligados a la noción de lo políticamente correcto en los manuales utilizados en Estados Unidos. Concebido como una de las consecuencias discursivas de la transformación del modelo de ciudadanía americana, lo políticamente correcto puede definirse como la reglamentación implícita o explícita de todo uso lingüístico que pueda ser considerado inapropiado por un determinado grupo. Desde esta perspectiva, lo políticamente correcto domina las normas discursivas de los manuales escolares y genera ilustraciones corregidas, obras censuradas y textos reescritos. Para Curtin, se trata de una forma de control lingüístico sobre la población escolarizada, que consiste en una dominación sobre la palabra pública, promovida desde el campo académico y que pretende regular lo que se dice, esencialmente en el contexto escolar. Yo propongo el concepto de las comillas de lo políticamente correcto como aquellas que indican una reserva sobre un término disciplinar, pero el locutor deja sin explicitar la controversia que supone el concepto. Si bien a partir de 1983 los autores y editores trataron de introducir las nuevas concepciones democráticas,
el universo ideológico y las representaciones sociales sobre los procesos o conceptos a los que se referían no siempre cambiaron, sino que en muchos casos se mantuvieron, replicando las ideas legitimadas de la formación discursiva, según demostraremos a continuación. Para empezar, nos referiremos a explicar en qué consistió el proceso histórico conocido como la conquista del desierto. Se trató de una campaña militar ideada por el general Roca entre 1879 y 1885, con el fin de que el Estado argentino nacional ocupara tierras en la Patagonia, que se encontraban en poder de los pueblos originarios, especialmente mapuches, ranqueles y tehuelches. El resultado fue el control efectivo de esas zonas por parte del Estado, que quedaron en manos de terratenientes, y se produjo un verdadero genocidio indígena. En efecto, los pueblos originarios fueron destruidos, sufrieron aculturación, la pérdida de sus tierras y en general fueron sometidos para servir como mano de obra forzada. La posición oficial y más tradicional sostiene que se trató de una gesta militar y una guerra legítima para garantizar la soberanía de la República Argentina sobre la Patagonia y defenderse de las matanzas y robos perpetuados por los malones indígenas. De ahí el nombre del proceso. Se consideraba la Patagonia como un desierto, como si no hubiera gente. En el mismo nombre se halla la negación de la alteridad. La Patagonia es entendida como un desierto y por lo tanto no tiene habitantes. En este sentido se referían al desierto porque consideraban que quienes vivían allí no eran gente. Beatriz Arlo y Carlos Altamirano afirman que la idea del desierto surge de Europa. Los europeos se consideraban la civilización y el mundo árabe era el desierto. Trasladada a Buenos Aires, los pueblos originarios son considerados bárbaros y un obstáculo para la civilización. De este modo, el conflicto semántico que estaba en la base de la palabra desierto se resolvió materialmente a través de violentas intervenciones del Estado hasta el golpe final de la expedición al desierto de 1879. Actualmente, los pueblos originarios continúan luchando por la propiedad de sus tierras. En particular, durante 2017 se produjeron sangrientos enfrentamientos entre la comunidad mapuche y las fuerzas de seguridad nacional, y en ese contexto las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel reavivaron el debate sobre los derechos de los pueblos originarios y visibilizaron la tensión entre representaciones contrapuestas respecto del conflicto. En lo que sigue exponemos dos casos ilustrativos del tratamiento del proceso de la conquista del desierto y de los pueblos originarios en libros de texto editados antes y después de 1983. Aquí abordamos un libro editado en 1965, cuyo autor es Ibáñez. Vemos que respecto del tratamiento de los pueblos originarios, estos aparecen nombrados como indios, indígenas y salvajes. Se los considera un problema y poseen una actitud hostil y belicosa que impedía el avance de los blancos. Es así como el lector alumno recibe una representación despectiva e injuriosa sobre el colectivo indígena. Tales descalificaciones propician el mantenimiento de prejuicios étnicos. En este sentido, y tal como sostiene Somoza Rodríguez, ciertas descripciones aparecen naturalizadas por la descripción costumbrista de los manuales escolares. Esto se repite en todos los libros de este período. Los indios se caracterizan como quejosos y amenazadores, aparecen como hordas de salvajes, malones que causaron grandes estragos, constituían un peligro y un problema. Como vemos, todas estas expresiones, lejos de ser señaladas y puestas en evidencia, aparecen sin ningún tipo de comentario, es decir, como naturalizadas y partes constitutivas del devenir discursivo. Así, la narración histórica construye la otredad a través del nivel lexical, modela un otro, bárbaro, el indígena, que se diferencia de un nosotros civilizado, el argentino. Así lo demuestra el siguiente ejemplo. El problema del indio estaba resuelto, había pasado el peligro del malón, la humillación y el gasto de las líneas de fronteras. El ferrocarril civilizador pudo tender sus rieles y el colono ocupar el desierto y dedicarlo a la ganadería y a la agricultura.
La nación quedó además en condiciones de hacer valer, como se dijo, sus derechos ante Chile. A los pueblos originarios se los menciona únicamente bajo la denominación de indígenas y se hace hincapié en las consecuencias que tuvo la campaña militar para ellos: muerte, sometimiento, desarraigo. No obstante, no se profundiza en sus derechos sobre las tierras. Por otro lado, el relato de la campaña es enunciado desde una perspectiva que tiene como centro y sujeto de la acción al Ejército Nacional. De hecho, los pueblos originarios son incorporados a través de una nominalización adjetivada, dominio indígena. Como vemos, la enunciación siempre se mueve dentro de los límites de lo enunciable, y por ello no encontramos contradicciones ni transgresiones a la formación ideológica ni a las convenciones del género que limitan la polémica explícita, como podría ser, por ejemplo, la explicación de este proceso desde el punto de vista de los pueblos originarios. Para finalizar el análisis de este aspecto, es relevante destacar que en ambas propuestas editoriales, también los segmentos que incluyen el concepto de malón son comentados, ya sea mediante una nota al pie, ya sea a través de la palabra del glosario. Resulta significativa la coincidencia de sentidos que se mantiene en la medida en que en los dos libros se reduce el accionar indígena a ataques sorpresivos o a violentas ofensivas, como vemos en este ejemplo, y no se profundizan las causas o la situación contextual. El análisis ha corroborado que las comillas de lo políticamente correcto comentan un término a partir de su pertinencia ideológica, es decir, puede tratarse de una terminología propia de la disciplina, pero que el locutor autor pedagógico la señala como inadecuada debido a los sentidos que genera. Como explicamos, en los casos analizados no se explicita la polémica ni se despliegan mecanismos para ayudar al destinatario a interpretar el sentido de esas comillas. De esta forma, el locutor despliega una forma de control lingüístico al indicar qué términos no son convenientes, pero al no profundizar en la dimensión ideológica del discurso, no propicia una reflexión sobre ellos. De esta manera, y atendiendo al que el lenguaje ocupa un lugar privilegiado en relación con el prejuicio, ya que permite su reproducción continua y cotidiana, como sostiene Menéndez en 2008, consideramos que las propuestas editoriales soslayan la reflexión necesaria sobre los estereotipos y cómo se producen y se legitiman los conceptos disciplinares, es decir, su dimensión ideológica. Demostramos que, más allá del léxico, los elementos microdiscursivos permiten reconocer la actitud del locutor, contribuyen a mostrar su subjetividad pedagógica y pueden configurar una dimensión discursiva políticamente correcta. En efecto, y según sostiene Curtin, el discurso materializa el contacto entre lo ideológico y lo lingüístico, debido a que representa en el interior de la lengua los efectos de las contradicciones ideológicas, e inversamente manifiesta la materialidad lingüística en el interior de la ideología.
De este modo, el discurso escolar despliega ciertas estrategias para exhibir una actitud políticamente correcta en la que subyacen los estereotipos y los imaginarios sociales de los que, en apariencia, disiente. La lectura escolar silencia así la naturaleza argumentativa del discurso y desatiende el aprendizaje centrado en la materialidad lingüística, qué dicen los textos, por qué y cómo. Sin dudas, operar sobre un texto en el nivel microdiscursivo, no aceptar los conceptos como absolutos o definitivos y describir los modos en los que el locutor comenta su enunciación, son acciones que se vinculan con la formación del estudiante como lector crítico y podrían incluirse como objetivos en los libros de texto. Asimismo, son aspectos a tener en cuenta para analizar cómo se configura discursivamente la identidad y el otro. Muchas gracias.